Ahora mismo muchas personas sienten que las cosas van medio bien. Los precios parecieran estabilizarse en algunos rubros, el empleo no se desploma de un día para otro y los mercados muestran señales de alivio tras años de tensión. Esa sensación de normalidad es real a nivel superficial, pero es exactamente la calma que precede a una tormenta económica cuando observas con detenimiento las dinámicas estructurales. La realidad que nos describe el informe reciente de la Organización Mundial del Comercio no es una predicción imaginaria, sino una advertencia técnica. Han recortado las expectativas de crecimiento del comercio mundial para 2026 desde un 1,8% hasta un escueto 0,5%. Ese ajuste no es un número más, es una señal de que el motor que impulsa la economía global, el intercambio de bienes y servicios entre países, está perdiendo inercia. Y cuando el comercio se estanca, no estamos hablando solo de cifras macro, estamos hablando de cadenas de suministro que dejan de girar con la fluidez necesaria para mantener precios y empleo estables, de puertos con menos contenedores, de camiones que circulan con menos carga y de talleres que cierran por falta de piezas. Lo inquietante es la forma en que esta noticia llega con una narrativa doble. Para 2025 la OMC ofrece una lectura sorprendentemente optimista, un avance del comercio estimado en 2,4%, mientras que para 2026 la previsión se desploma. Es una estructura casi perversa, te dejan un año bueno para que confíes, consumas y no te prepares, y luego te dan el hachazo. Esa composición temporal no es inocente. Hay factores técnicos que inflaron las cifras de 2025 y que no se sostendrán en 2026. El primer motor visible de ese espejismo fue la fiebre por componentes de inteligencia artificial, chips, servidores, centros de datos. Aunque esos bienes representan solo una fracción del comercio global, fueron responsables de una porción desproporcionada del crecimiento en la primera mitad de 2025, entre un 40 y un 45% del aumento. Eso significa que el crecimiento real subyacente, el que depende de la demanda sostenida de bienes de consumo, maquinaria, materias primas y suministros industriales, es mucho más débil de lo que aparenta el headline de 2025. Al mismo tiempo se produjo un fenómeno que los economistas llaman front-loading, compras adelantadas masivas. Cuando una economía sabe que va a enfrentar aranceles, restricciones o costes mayores en el futuro, las empresas y los grandes compradores tienden a anticiparse. Es la misma lógica que te lleva a llenar el depósito de gasolina antes de un encarecimiento anunciado. En 2025 vimos un volumen masivo de importaciones estadounidenses que respondió a esa estrategia defensiva, importaciones que subieron más de un 12% en algunos rubros, especialmente en tecnología y componentes industriales. Compraron hoy lo que habrían necesitado en los próximos meses, aumentando temporalmente la demanda y con ella los indicadores de crecimiento. El problema es que ese movimiento es un prestado a plazo corto. Una vez que se consume lo almacenado, las entradas de importación caen y el grifo se cierra. Y cuando el mayor comprador del sistema, en este caso Norteamérica, reduce su nivel de compras, el efecto de arrastre se transmite como una onda a todo el comercio mundial. Las consecuencias son claras y peligrosas. Si en 2026 el consumo importado cae por la corrección de ese front-loading, los sectores que viven del movimiento de mercancías, transporte marítimo, aéreo, ferroviario y terrestre, almacenes, logística de última milla, experimentarán un frenazo. Ya no hablamos de abstracciones, hablamos de empleos que dependen de que haya cajas entrando y saliendo de depósitos cada día. En Estados Unidos, por ejemplo, millones de personas trabajan en transporte y almacenaje. Un ajuste brusco en la demanda puede traducirse en despidos, reducción de turnos y pérdida de ingresos para familias enteras. Esa es la parte humana de lo que la OMC está advirtiendo con sus cifras. Cuando el comercio se enfría, la cadena laboral se enfría con él. Pero hay otra arista que hace este riesgo aún más explosivo: la sensibilidad de la producción moderna a cuellos de botella. Fabricar bienes complejos como automóviles exige piezas provenientes de cientos o miles de proveedores distintos. Si el flujo de una sola pieza clave se interrumpe, la línea entera se para. Los indicadores que las autoridades monetarias y los bancos centrales vigilan con atención, índices de costes de transporte,
tiempos de entrega, niveles de inventario, ya mostraron picos durante la crisis de 20, 20, 2002, y los estudios posteriores han demostrado que esos choques en la cadena de suministro explicaron una parte sustancial de la inflación observada en esos años. Si en 2026 volvemos a un escenario de estancamiento del comercio con disrupciones logísticas, no solo tendremos menos bienes circulando, tendremos precios que suben por escasez y mayores costes para producir lo que quede disponible. La receta perfecta para una inflación de oferta. En términos prácticos, eso se traduce en dos riesgos inmediatos para el bolsillo de la gente. Primero, que los precios de bienes complejos y dependientes de cadenas globales, vehículos, electrónica, maquinaria, suban por la vía de los costes. Y segundo, que los empleos ligados a mover esas cosas queden expuestos. Pero además, hay una tercera dimensión, más silenciosa, el impacto en la confianza. La economía moderna se mueve por expectativas. Si las empresas empiezan a esperar un menor crecimiento de la demanda, retrasan inversiones, recortan plantillas y reducen pedidos. Si los consumidores anticipan precios más altos y menor estabilidad laboral, recortan su consumo discrecional y aumentan su ahorro precautorio. Ese círculo de expectativas puede convertir una desaceleración moderada en una recesión. La fragilidad del sistema es aún mayor si miramos la estructura financiera de los hogares. Muchos agentes económicos hoy se sientan sobre un colchón de ahorro reducido o inexistente, con niveles de deuda elevados y costes de financiación altos. Cuando una tormenta económica se avecina, la capacidad de absorber un golpe, sea una pérdida de salario, un aumento abrupto de precios o un despido, depende de la liquidez personal y de la carga de deuda. En países donde el crédito al consumo se mantiene alto y las tasas de interés sobre tarjetas y préstamos siguen siendo elevadas, una sacudida en el empleo o un repunte de la inflación presionan inmediatamente la solvencia familiar. Eso no es teoría. Son familias que empiezan a retrasarse en pagos, que consumen menos, que venden activos y que en casos extremos entran en morosidad. Esos microimpactos se acumulan y desembocan en un fenómeno macro, menor demanda, empresas con menos ventas y más cierres. Por eso la calma de 2025 no debe ser interpretada como reprieve, sino como ventana de oportunidad para prepararse. No se trata de caer en el pánico, sino de reconocer la asimetría entre la apariencia de bienestar y los riesgos reales que la OMC y otras instituciones están señalando. Prepararse significa que gobiernos, empresas y hogares no pueden limitarse a repetir que todo va mejor. Tienen que calibrar políticas y decisiones con el realismo de que 2026 puede traer menos comercio, más fricciones y precios más altos en rubros clave. Para las políticas públicas esto implica pensar en amortiguadores, apoyo a sectores logísticos críticos, medidas temporales para evitar que cuellos de botella se conviertan en bloqueos violentos, regulación inteligente frente a escaladas arancelarias y estrategias para mantener abiertas las rutas críticas del comercio. Para las empresas significa revisar planes de inventario sin caer en la tentación del front-loading generalizado, diversificar proveedores y evaluar riesgos logísticos con lupa. Para las familias significa gestionar deuda, priorizar liquidez y planificar con un horizonte que contemple la posibilidad de shocks en precios y empleo. Si la advertencia de la OMC se confirma, 2026 no será un año cualquiera. Será la prueba de resistencia de una economía global que ha aprendido a depender de flujos complejos y sincronizados. La diferencia entre quienes pasan la tormenta con menos daño y quienes la sufren con intensidad dependerá, en buena medida, de la prudencia que se ejerza hoy. La calma puede ser engañosa, pero también es una última oportunidad para armar defensa antes del temporal. Quedarse confiado en la fachada de 2025 sería aceptar que la sorpresa del año siguiente te encuentre desprevenido. Cuando la Organización Mundial del Comercio anunció su recorte de previsión para el crecimiento global, muchos lo vieron como un ajuste técnico, un movimiento normal dentro de la dinámica de estimaciones económicas que suelen corregirse de trimestre a trimestre. Pero quienes conocen la naturaleza del comercio internacional entendieron de inmediato que este no era un ajuste más, sino una señal alarmante, casi un grito silencioso de que algo estructuralmente grave está ocurriendo en la economía global.
Cuando una institución tan prudente y conservadora como la OMC recorta su proyección de crecimiento de 1,8% a 0,5% no está hablando de una desaceleración leve, está anunciando un frenazo casi total del flujo mundial de bienes, un enfriamiento que pone en riesgo la estabilidad de sectores enteros y que anticipa tensiones críticas en empleo, producción e inflación. Pero lo más inquietante no es la cifra del recorte. Lo verdaderamente peligroso es el mecanismo estadístico detrás de estas proyecciones y cómo el crecimiento de 2025 ha sido inflado artificialmente por fenómenos que no representan una mejora real, sino un espejismo matemático. El comercio mundial es una métrica profundamente sensible al contexto. No crece de forma uniforme. Lo hace impulsado por segmentos que pueden alterar la percepción general. Y eso fue exactamente lo que ocurrió en 2025. El boom en la demanda global de tecnología asociada a la inteligencia artificial generó un aumento desproporcionado en la compra de chips avanzados, servidores especializados, racks de almacenamiento, componentes ópticos y equipos de cómputo industrial. Estos bienes, aunque representan un porcentaje relativamente pequeño del comercio total, tienen un valor unitario tan alto que pueden inflar las estadísticas de manera engañosa. Cuando ves un aumento del comercio del 2,4%, pero casi la mitad proviene exclusivamente de un sector hiperespecífico como el de semiconductores avanzados, no estás observando crecimiento real generalizado, estás viendo un solo músculo creciendo mientras el resto del cuerpo se atrofia. Esta es la trampa estadística a la que la OMC hace referencia de manera implícita. No lo dicen abiertamente porque su función institucional no es generar pánico, pero los analistas lo tienen claro. La economía global está lejos de estar en expansión y la mayor parte del comercio mundial está estancado o retrocediendo. El impulso del sector tecnológico no solo es insuficiente para sostener el conjunto, sino que además es profundamente temporal. La fiebre de infraestructura de IA responde a una demanda extraordinaria, una especie de carrera armamentista digital donde empresas y gobiernos compiten por adquirir la mayor cantidad de capacidad computacional posible. Y como toda carrera de acumulación, tiene un límite. Una vez que los grandes actores instalan los servidores, amplían los data centers y aseguran sus líneas de producción, la demanda se normaliza y ese crecimiento puntual desaparece. La OMC, con toda su sobriedad, sabe que ese impulso no se repetirá en 2026 y por eso anticipa una caída tan drástica. Pero hay un segundo fenómeno igual de engañoso: el front-loading estadounidense. Estados Unidos, al anticipar tensiones comerciales futuras, aranceles más altos y posibles restricciones, aceleró sus compras en 2025. Ese adelantamiento masivo de importaciones siempre crea la ilusión de un comercio robusto, cuando en realidad solo está desplazando el consumo futuro hacia el presente. Este fenómeno distorsiona seriamente las cifras globales, especialmente porque Estados Unidos continúa siendo uno de los mayores importadores del mundo. Lo que debería repartirse en 2 o 3 años se concentró en uno. Y cuando la demanda futura se reduce porque ya se adquirió lo necesario, la estadística se revierte abruptamente, revelando que el aparente crecimiento no era más que una burbuja de compras adelantadas. La OMC, al observar este comportamiento, entiende que 2025 no fue un año normal, sino un año artificialmente hinchado, y sabe que esa hinchazón se revierte con fuerza. Cada adelantamiento de demanda opera como una deuda contraída con el futuro. Lo que consumiste hoy no podrás consumir mañana, y cuando el mayor mercado del planeta entra en modo de ajuste, el resto del mundo siente el golpe. Por eso el recorte de previsión a 0,5% es en realidad una forma diplomática de avisar que el comercio mundial podría acercarse a cero, o incluso entrar en contracción si se combina con tensiones geopolíticas, conflictos regionales o disrupciones logísticas inesperadas. La trampa estadística también refleja un problema más profundo. El comercio global ya no responde a las mismas dinámicas que antes. Durante décadas, el crecimiento se apoyó en la expansión de la globalización, la reducción de costes logísticos, la integración de nuevas economías emergentes y la coordinación de cadenas de suministro globales. Pero hoy, vivimos en un mundo fragmentado. Países que antes cooperaban ahora se imponen aranceles. Regiones enteras construyen barreras para proteger industrias locales.
Las rutas comerciales se alteran por conflictos, sanciones o riesgos geopolíticos. La logística internacional se encarece por cambios en la seguridad marítima y por nuevas regulaciones energéticas. Esa desglobalización lenta, pero persistente, se traduce en un comercio más caro, más complicado y con menos incentivos para expandirse. El recorte de la OMC es también un reflejo de la redistribución global de la producción. Muchas empresas ya no quieren depender de un único país para producir bienes clave. Están fragmentando sus cadenas, moviendo fábricas, diversificando proveedores. Ese proceso, aunque pueda sonar positivo en el papel, es profundamente ineficiente en su fase inicial. Romper una cadena de suministro establecida durante décadas no se hace sin fricción. Se pierden economías de escala, se encarecen procesos, se produce menos por el mismo coste. Así, la transición hacia modelos menos globalizados también empuja hacia abajo el volumen del comercio total. Por todo esto, el recorte de la OMC no es un simple ajuste técnico. Es la evidencia de que el comercio mundial está entrando en una fase peligrosa, donde el crecimiento puntual de 2025 es un espejismo estadístico y 2026 refleja la verdadera tendencia. La pregunta ya no es si el comercio se desacelerará, sino cuánto arrastrará al empleo, a los precios y a la estabilidad económica de cada país. Y en ese escenario incierto, entender la trampa estadística es fundamental para no confiar ciegamente en cifras que, aunque suenen positivas, esconden fragilidades profundas. Durante los últimos años, la inteligencia artificial ha sido presentada como el motor principal de una nueva era de prosperidad económica. Titulares optimistas prometen un futuro donde la productividad se dispare, los costos se reduzcan a niveles históricos y las organizaciones alcancen eficiencias jamás vistas. Sin embargo, detrás del entusiasmo se esconde una dinámica compleja, una burbuja financiera y narrativa que infla expectativas, distorsiona indicadores y genera la ilusión de un crecimiento que, en muchos casos, aún no se ha materializado de forma real y sostenible. La economía global ha vivido múltiples ciclos de euforia tecnológica: el telégrafo, la electricidad, los ferrocarriles, la computación personal, Internet, las .com, las criptomonedas. Cada revolución ha traído beneficios indudables, pero también fases de especulación extrema donde el capital fluye más por expectativas que por fundamentos. La IA no es excepción. Lo que distingue esta burbuja es su escala. Nunca antes un sector emergente había concentrado tantas inversiones, tanta atención mediática y tantos movimientos corporativos en un periodo tan corto. Las bolsas de valores reflejan perfectamente este fenómeno. Grandes empresas tecnológicas han visto duplicar o triplicar su valoración gracias a proyecciones de ingresos futuros que aún no tienen una base operativa sólida. A startups sin producto maduro, sin clientes estables y sin modelos de negocio rentables han recibido inversiones millonarias simplemente por incluir en su presentación palabras como AI, Large Model, Automation o Autonomous. Los fondos de inversión se han lanzado a una carrera desesperada, temiendo quedarse por fuera de la próxima revolución, lo que ha generado una inflación de valoraciones difícil de justificar en términos productivos reales. Este espejismo también se manifiesta en las previsiones macroeconómicas. Algunos informes aseguran que la IA añadirá billones al PIB global en cuestión de pocos años. Sin embargo, un análisis minucioso revela que muchas de estas estimaciones parten de modelos teóricos altamente especulativos que asumen tasas de adopción instantáneas, tasas de productividad ideales y una inexistente fricción social, regulatoria y laboral. En otras palabras, muchas predicciones se basan más en deseos que en datos. El problema central es que la productividad real, el indicador que verdaderamente transforma el crecimiento económico, aún no ha mostrado un salto acorde al tamaño del entusiasmo. Las empresas anuncian integraciones de IA, pero en realidad gran parte de estos anuncios son superficiales, chatbots poco funcionales, automatizaciones parciales, experimentos aislados o implementaciones que aún dependen fuertemente del trabajo humano. Incluso los modelos más avanzados requieren un ecosistema de hardware carísimo, una infraestructura energética gigantesca, equipos de supervisión humana y ciclos constantes de actualización. Todo esto limita su impacto económico efectivo.
Además, el crecimiento bursátil impulsado por la IA ha generado distorsiones profundas. Se están produciendo recortes masivos en áreas que no suenan tecnológicas, redireccionando recursos hacia iniciativas con nombres llamativos, pero poca sustancia. Las empresas anuncian proyectos de IA para elevar artificialmente su valor en el mercado, aunque internamente ni siquiera comprendan cómo aplicarla. Esta dinámica produce una economía de humo, donde se premia más la narrativa que el desempeño real. Al mismo tiempo, los gobiernos del mundo compiten por posicionarse como líderes en inteligencia artificial, lo que genera una carrera de subsidios, incentivos fiscales y acuerdos estratégicos que no siempre se traducen en innovación concreta. En algunos casos, estas políticas públicas inflan aún más la burbuja, creando un entorno donde parecer innovador es más rentable que realmente innovar. Todo esto no significa que la inteligencia artificial carezca de potencial. Al contrario, es probablemente una de las tecnologías más transformadoras de este siglo. Pero el problema radica en confundir el potencial con resultados presentes y la promesa con el impacto tangible. Cuando las narrativas superan a los indicadores reales, se genera una expectativa económica que nunca podrá cumplirse en los plazos proclamados. Y cuando esa brecha entre entusiasmo y realidad se hace demasiado grande, inevitablemente llega la corrección, inversiones que desaparecen, empresas que colapsan, modelos de negocio que se derrumban, y un reajuste brutal que separa lo sólido de lo especulativo. En este contexto es fundamental identificar el verdadero motor del crecimiento sostenible, no los titulares, no las proyecciones exageradas, sino la capacidad de integrar la inteligencia artificial en procesos reales, con resultados medibles y con una visión estratégica que no dependa del frenesí del mercado. Las organizaciones que comprendan esta diferencia serán las que sobrevivan cuando la espuma de la burbuja se disipe y quede únicamente el núcleo de valor auténtico. El auge de la inteligencia artificial no solo ha transformado la narrativa tecnológica global, sino que también ha provocado un reordenamiento profundo en la estructura productiva mundial. Este fenómeno se observa con mayor intensidad en un sector muy específico, el de los semiconductores, los chips avanzados y la infraestructura de servidores necesarios para entrenar y ejecutar los modelos de IA. Lo sorprendente es que aunque la IA se promociona como una revolución transversal que impactará a todas las industrias, el crecimiento real y medible está concentrado en un número extremadamente reducido de segmentos. Y esto ha generado un desequilibrio económico que distorsiona indicadores, inflama cifras de inversión y crea la ilusión de un avance generalizado que en realidad está focalizado en unas pocas zonas del ecosistema tecnológico. Durante décadas, la demanda de chips estuvo relativamente diversificada: computadoras personales, teléfonos, dispositivos de consumo, automóviles, electrodomésticos. Pero con la explosión de la IA moderna, especialmente desde 2022 en adelante, esta distribución se rompió. Las unidades de procesamiento gráfico, TPU, los aceleradores especializados y los chips de entrenamiento se convirtieron en el activo más codiciado del planeta. Gigantes tecnológicos han desatado una carrera armamentista para obtener la mayor cantidad posible de hardware, lo que ha generado un nivel de concentración sin precedentes. Empresas como Nvidia, TSMC, AMD y algunas pocas fundiciones de élite han capturado una porción desproporcionada del crecimiento económico global derivado de la revolución de la IA. Sus ingresos se disparan, no porque la productividad del mundo esté aumentando drásticamente, sino porque millones de organizaciones compiten por acceder a recursos computacionales, aunque muchas de ellas todavía no tengan claro cómo utilizarlos de forma efectiva. En este sentido, el boom de chips se ha convertido en un fenómeno económico donde el petróleo de la era digital no es el dato, como se decía hace algunos años, sino la capacidad de cómputo de alto rendimiento. Este desequilibrio no solo afecta al sector tecnológico, sino que tiene repercusiones macroeconómicas significativas. Por ejemplo, el crecimiento del PIB de algunos países se ve artificialmente impulsado por las importaciones y exportaciones de hardware especializado, lo que genera estadísticas engañosas. Un país puede aparecer como más próspero debido a un aumento en la infraestructura de servidores comprada por grandes corporaciones, aunque la mayoría de su población no experimente mejoras reales en empleo, salarios o calidad de vida. En otras palabras,
La economía digital produce cifras impresionantes que no necesariamente reflejan bienestar general. Este fenómeno también está causando un estrés severo en las cadenas de suministro globales. Las fundiciones que fabrican chips avanzados operan cerca de su máxima capacidad y requieren inversiones colosales para expandirse, inversiones que solo un puñado de países y corporaciones pueden asumir. Esto genera una dependencia peligrosa. Un pequeño grupo de actores controla un sector crítico para toda la economía moderna. La más mínima interrupción, una crisis geopolítica, un desastre natural, un fallo técnico, podría desencadenar efectos dominó devastadores. A esto se suma la presión energética. Los centros de datos están consumiendo cantidades en aumento exponencial de electricidad, agua y recursos naturales. Cada nuevo clúster de entrenamiento, cada ampliación de un data center, cada ola de servidores dedicada a modelos generativos implica una carga ambiental y logística gigantesca. Sin embargo, estas demandas no se reflejan de forma proporcional en el crecimiento económico real. La economía está gastando recursos masivos para sostener un auge que, en muchos casos, aún no ha producido retornos sustanciales en productividad. Otro punto crítico es que los beneficios del sector de chips y servidores no se distribuyen de manera equitativa entre países. Asia Oriental, Taiwán, Corea del Sur, Japón y parcialmente China concentra la fabricación. Estados Unidos domina el diseño y la propiedad intelectual, y Europa queda relegada a un rol dependiente, con poca capacidad de producción avanzada. Este desequilibrio aumenta tensiones geopolíticas, ya que el control del hardware define el grado de influencia económica y estratégica global. Lo más paradójico es que mientras estos gigantes acumulan ganancias récord gracias a la fiebre de la IA, muchos sectores tradicionales experimentan estancamiento, baja inversión y recortes masivos. Esto agranda aún más la brecha entre la economía real y la economía de servidores, donde el crecimiento parece robusto solo porque se miden los ingresos de un puñado de empresas que venden los ladrillos fundamentales para construir modelos de IA. Si esta dinámica continúa, el mundo podría entrar en una nueva etapa de vulnerabilidad económica, una en la que una parte significativa de la inversión global dependa de ciclos de hardware extremadamente costosos y sujetos a volatilidad geopolítica. Y cuando la aceleración tecnológica se estabilice o las capacidades de cómputo se democraticen, podría ocurrir una corrección abrupta que afectaría no solo a las tecnológicas, sino a economías completas que se han apoyado demasiado en esta burbuja de demanda. En resumen, el boom de chips y servidores es real, poderoso y transformador, pero está creando un impacto económico desproporcionado que no se corresponde con el crecimiento auténtico de la productividad global. Es una fase en la que el mundo invierte cantidades monstruosas de capital en infraestructura, que por ahora beneficia sobre todo a unos pocos actores. El desafío radica en convertir esta enorme inversión en progreso económico amplio y sostenible, antes de que la burbuja se desinfle o los desequilibrios acumulados pasen factura. El fenómeno del front-loading en Estados Unidos se ha convertido en uno de los elementos más distorsionantes para entender la verdadera salud económica del país durante el ciclo 2024-2025. Este mecanismo, que consiste en adelantar gasto, inversión, producción o compras que normalmente se distribuirían a lo largo de varios trimestres, ha sido utilizado de manera tan agresiva que terminó inflando cifras de crecimiento, consumo y actividad industrial que no reflejan la realidad estructural. En otras palabras, Estados Unidos fabricó crecimiento a base de traer al presente lo que pertenecía al futuro, creando un espejismo estadístico que muchos interpretaron como prueba de una economía sólida, cuando en realidad era señal de creciente fragilidad. La razón detrás de este adelanto masivo de actividad es sencilla. El país entró a 2025 enfrentando tensiones económicas, políticas y geopolíticas que podían erosionar la confianza de consumidores, empresas e inversionistas. Para evitar que esa desaceleración se manifestara en datos oficiales justo antes de un año decisivo, se incentivó, de manera directa e indirecta, el adelantamiento de compras corporativas, inversiones públicas y privadas, y programas de abastecimiento en sectores estratégicos. Miles de empresas, desde grandes tecnológicas hasta manufacturas tradicionales, compraron equipos, servidores, hardware, maquinaria y suministros por adelantado,
aprovechando crédito todavía disponible, incentivos fiscales temporales y condiciones de financiamiento que se sabía no durarían mucho tiempo. El resultado fue un aumento abrupto en importaciones, inventarios y gasto de capital que, a primera vista, lucía como un renacimiento industrial estadounidense. Los titulares hablaban de boom manufacturero, dinamismo histórico y resiliencia del consumidor, pero detrás de esas cifras se ocultaba una preocupación latente. Las empresas no compraban porque estuvieran creciendo, sino porque temían un futuro de tasas altas persistentes, crédito más estricto, caída de la demanda o interrupciones geopolíticas en cadenas de suministro. Era un crecimiento defensivo, no expansivo. Un crecimiento que solo existe en la contabilidad trimestral, no en la vida cotidiana de los ciudadanos. El consumidor estadounidense también participó de este adelanto de actividad, aunque de manera muy distinta a las empresas. El fenómeno del front-loading de consumo se dio principalmente mediante endeudamiento y financiamiento promocional. Millones de hogares aprovecharon los últimos meses de tasas relativamente manejables en tarjetas, créditos automotrices y préstamos personales para realizar compras que probablemente no podrían costear más adelante. Esto generó un repunte en ventas minoristas y consumo discrecional que fue interpretado como fortaleza económica, cuando en realidad era la última respiración antes de enfrentar un clima crediticio mucho más apretado. El aumento de deudas morosas, retrasos en pagos y tasas de interés que alcanzaban máximos de décadas, eran señales claras de que ese consumo adelantado no representaba un ciclo saludable, sino una fuga hacia adelante. Lo más problemático del front-loading fue la reacción del aparato estadístico y mediático. Las cifras se celebraron como logros, sin analizar su origen artificial. El PIB subió más de lo que la productividad real justificaba. La inversión empresarial lució robusta pese a que muchas de esas inversiones no generarían retornos inmediatos. El gasto del gobierno se aceleró con proyectos que no habrían iniciado tan pronto de no haber sido por la presión política, y la acumulación de inventarios se disparó en sectores que paradójicamente ya mostraban señales de exceso de oferta y caída de ventas. En términos macroeconómicos, el país se encontró en una situación en la que crecía sobre cimientos artificiales. Se celebraba un PIB inflado mientras la realidad cotidiana mostraba salarios estancados, deuda récord, precios aún elevados y una fuerza laboral que perdía dinamismo. Se proyectaba confianza mientras las tasas de insolvencia corporativa alcanzaban niveles no vistos desde la crisis financiera. Se hablaba de prosperidad mientras los bancos reducían líneas de crédito y los comercios minoristas sufrían cierres masivos. Era como si dos economías coexistieran, la del dato maquillado y la del ciudadano común, que simplemente no veía ni sentía esa supuesta bonanza. El front-loading creó también un efecto peligroso para los trimestres siguientes, porque todo lo que se adelanta en un ciclo económico implica un vacío en el siguiente. Cuando las empresas que compraron maquinaria, servidores o infraestructura anticipada dejaron de hacerlo, los datos de inversión colapsaron. Cuando los hogares que adelantaron gasto mediante créditos agotaron su capacidad de financiamiento, el consumo se desplomó. Los inventarios acumulados forzaron a reducir órdenes futuras, afectando importaciones, fábricas, ventas y actividad logística. La economía terminó mostrando una desaceleración mucho más abrupta de la que habría tenido si el crecimiento hubiese sido orgánico. Este patrón se ha repetido muchas veces en la historia económica estadounidense, pero rara vez con tanta intensidad y en un contexto tan frágil. La diferencia en 2025 es que el país realizó este adelantamiento masivo de actividad en medio de burbujas simultáneas: la burbuja de IA, la burbuja de inversión en data centers, la burbuja de crédito al consumo y la burbuja laboral que ocultaba debilidades estructurales. Cuando todas estas tensiones convergen, el efecto de vacío generado por el front-loading se multiplica y expone más rápido la vulnerabilidad del sistema. Por eso tantos analistas comenzaron a advertir que la fortaleza económica de Estados Unidos en 2024-2025 era más apariencia que sustancia. Y aunque algunos sectores efectivamente experimentaron crecimiento real, la mayoría de las señales positivas tenían un origen temporal, no estructural. El país estaba viviendo por adelantado, consumiendo crecimiento futuro a cambio de estabilidad presente. Pero esta estrategia tiene un costo inevitable. Tarde o temprano, la realidad exige cobrar la factura.
Y cuando ese momento llega, el espejismo desaparece y queda expuesto el verdadero estado del ciclo económico. La economía norteamericana, que durante años ha funcionado como uno de los motores de consumo más poderosos del planeta, comenzó a mostrar señales claras de agotamiento mucho antes de que las estadísticas oficiales se atrevieran a reconocerlo. Las señales eran visibles en todas partes: hogares excesivamente endeudados, empresas funcionando con márgenes cada vez más estrechos, bancos endureciendo el crédito y un sistema productivo incapaz de sostener los niveles de gasto que habían caracterizado a Estados Unidos durante las últimas décadas. A esto se sumaban los efectos acumulados del front-loading que inflaron artificialmente los números de 2024 y 2025, dejando tras de sí un vacío que tarde o temprano tenía que manifestarse en un ajuste violento. El desplome no era una posibilidad lejana, sino un desenlace lógico de un ciclo económico sostenido por deuda, estímulos temporales y expectativas irreales. El problema es que Estados Unidos no es una economía aislada, es el centro de gravedad del comercio mundial. Su rol como importador dominante, como emisor de la moneda de reserva global y como consumidor principal de bienes manufacturados, significa que cualquier contracción significativa en su demanda provoca un impacto inmediato en cadenas de suministro, mercados emergentes, exportadores de materias primas y economías altamente dependientes del comercio internacional. Por eso, cuando los primeros indicadores comenzaron a mostrar un frenazo en la actividad manufacturera, en las ventas minoristas y en los pedidos de importación, muchos analistas entendieron que el ajuste no se limitaría al territorio norteamericano. Lo que estaba por venir era un efecto dominó global que afectaría a todos los países conectados directa o indirectamente al consumo estadounidense. La desaceleración inicial comenzó en los sectores más sensibles al crédito: automotriz, bienes duraderos, tecnología de consumo, muebles, electrodomésticos. Las tasas de interés, que se mantuvieron elevadas durante demasiado tiempo, erosionaron la capacidad de compra de los hogares y congelaron el mercado inmobiliario. Los precios de las viviendas seguían altos, pero las transacciones se desplomaban, creando un mercado rígido y disfuncional. La caída de la demanda llevó a una reducción abrupta en los pedidos hacia fabricantes internacionales, especialmente en Asia. China, México, Vietnam y varios países del sudeste asiático sintieron el golpe de inmediato mediante disminuciones en órdenes, retrasos en pagos y una acumulación de inventarios que comenzaba a presionar sus economías locales. Los puertos, que habían estado saturados durante la pandemia y los meses posteriores por la fiebre del consumo y la reconstrucción de inventarios, comenzaron a operar a ritmos mucho más tranquilos, casi anómalos. Las navieras, que habían disfrutado de beneficios extraordinarios durante la era del caos logístico, ahora enfrentaban tarifas más bajas, contenedores vacíos y rutas menos rentables. Este contraste mostró lo rápido que puede cambiar el ciclo del comercio global cuando la economía estadounidense se desacelera. La actividad que una vez parecía inagotable ahora revelaba su verdadera fragilidad. La contracción prevista para Norteamérica también tenía un componente psicológico profundo. Durante años, los mercados habían actuado como si la economía estadounidense fuera inmune a ciclos profundos de desaceleración, alimentados por la creencia de que la Reserva Federal siempre encontraría una manera de evitar una caída severa. Pero el problema de 2025 era distinto. La Fed ya no tenía el margen que tenía en otras épocas. Las tasas no podían bajar demasiado rápido sin reavivar presiones inflacionarias, el endeudamiento público era insostenible y la credibilidad institucional estaba en su punto más vulnerable. Por lo tanto, incluso si la Fed intentaba enviar señales de apoyo, el mercado ya no las interpretaba como garantía de recuperación. La desconfianza se filtraba en cada decisión de inversión, en cada movimiento del dólar, en cada análisis sobre el futuro del crecimiento. Este deterioro simultáneo llevó a un punto peligroso. La caída del consumo estadounidense no afectaba solo a los fabricantes extranjeros, sino también a los precios globales de materias primas. Países dependientes del petróleo, del gas, del acero, del litio y de otros minerales críticos, comenzaron a experimentar caídas abruptas en sus ingresos por exportación. La demanda proveniente de Norteamérica había sostenido durante años una parte importante del comercio mundial, incluso cuando otras regiones mostraban debilidad. Sin ese respaldo,
la estructura del comercio global empezaba a tambalear. Algunos países reaccionaron tratando de diversificar sus mercados, pero la realidad es que no existe un sustituto equivalente al tamaño y la intensidad del consumidor estadounidense. Europa estaba estancada, China enfrentaba sus propias crisis internas y los mercados emergentes no podían absorber el volumen de producción que antes fluía hacia Estados Unidos. A medida que el ajuste avanzaba, se desataba otro fenómeno igualmente peligroso: la destrucción de empleo en sectores ligados directa o indirectamente al comercio internacional. Empresas logísticas reducían personal, fábricas recortaban turnos, compañías tecnológicas pausaban contrataciones y miles de pequeños negocios proveedores sufrían caídas en pedidos que comprometían su supervivencia. Una desaceleración en Estados Unidos siempre termina multiplicándose en oleadas de cierres empresariales alrededor del mundo, y esta vez no era diferente. El riesgo sistémico aumentaba conforme la confianza empresarial se erosionaba. Cuando las empresas perciben que la demanda futura será menor, dejan de invertir, dejan de contratar, dejan de expandirse. Este comportamiento crea un círculo vicioso que acelera la desaceleración. Las previsiones de organismos internacionales comenzaron a corregirse a la baja semana tras semana, y lo que inicialmente se describía como un ajuste moderado se transformaba en un escenario de estancamiento global. El comercio mundial, que ya venía debilitado por tensiones geopolíticas, guerras comerciales, reconfiguración de cadenas de suministro y una tendencia creciente hacia la regionalización, ahora enfrentaba una nueva amenaza: el colapso del mayor mercado consumidor del planeta. El desplome previsto para Norteamérica no era simplemente una caída en el PIB, era una fractura en el corazón mismo de la economía global, porque cuando Estados Unidos deja de comprar, el mundo deja de vender, y cuando el mundo deja de vender, todo el sistema comienza a tambalear. La profunda interdependencia del comercio internacional convierte cada desaceleración estadounidense en un terremoto que sacude a todos por igual, aunque cada país intente blindarse como pueda. Por eso el efecto arrastre no solo se manifestaba en cifras económicas, se convertía también en tensión social, inestabilidad política, protestas laborales, crisis de confianza y cambios bruscos en políticas públicas. El comercio mundial se sostiene sobre expectativas, y cuando las expectativas se quiebran, la maquinaria deja de funcionar con normalidad. El desplome de Norteamérica no era una predicción alarmista, sino una conclusión inevitable basada en la trayectoria de los indicadores, la fragilidad del sistema financiero, el sobreendeudamiento estructural y la dependencia global del consumidor estadounidense. El mundo se preparaba para un ajuste que no iba a ser suave, ni breve, ni fácil de revertir. Porque todo lo que había sostenido el crecimiento global durante décadas estaba entrando en una fase de transformación profunda, y lo que venía después no sería una continuación natural del ciclo anterior, sino un reordenamiento completo de cómo funciona el comercio, quién produce, quién consume y quién define el ritmo de la economía mundial. Si hay dos sectores que funcionan como el pulso real de la economía global, son el transporte y los servicios. A diferencia de los mercados financieros, que pueden inflarse con expectativas, narrativa e inversión especulativa, el transporte y los servicios reflejan actividad económica inmediatamente, casi sin filtros. Cuando las personas viajan menos, cuando los puertos manejan menos carga, cuando los almacenes acumulan más mercancía de la que pueden mover, cuando los camiones recorren menos millas o cuando los servicios comienzan a perder clientes, significa que la economía está frenando en tiempo real. No se trata de proyecciones, ni de modelos, ni de interpretaciones. Son hechos físicos medibles, señales claras de que el motor empieza a detenerse. Durante años, el transporte global había funcionado bajo un ritmo caótico pero constante. La pandemia provocó disrupciones, congestiones en puertos, escasez de contenedores y una explosión en el costo de fletes marítimos. Sin embargo, al salir de la crisis, muchos creyeron que la normalización traería estabilidad. Lo que en realidad ocurrió fue una corrección abrupta que dejó al descubierto un exceso de capacidad acumulado durante la fase anterior. Las navieras, que habían invertido miles de millones en nuevos buques, anticipando un crecimiento del comercio que nunca llegó, se encontraron con rutas subutilizadas, contenedores vacíos y tarifas que caían tan rápido como habían subido.
El negocio del transporte marítimo pasó de ganancias históricas a márgenes apretados en cuestión de meses, y esta transformación fue una de las primeras señales del frenazo económico que venía. Los puertos, que antes estaban saturados, ahora operaban con tranquilidad desconcertante. No había filas interminables de buques esperando descargar, no había retrasos por exceso de carga, y los depósitos de contenedores comenzaron a llenarse no por falta de eficiencia logística, sino porque no había suficiente demanda para moverlos. Las grúas, que antes no podían detenerse, ahora pasaban horas o días sin operar al máximo de su capacidad. Este silencio portuario era un presagio claro de la contracción global. Menos carga significa menos producción, menos consumo, menos comercio y por lo tanto menos actividad económica real. El transporte terrestre reflejó un patrón similar, especialmente en Norteamérica, donde el movimiento de mercancías por camión es uno de los mejores indicadores adelantados de la economía. Cuando el volumen de carga cae, los primeros en sentirlo son las empresas de logística, que reducen rutas, eliminan turnos y recortan personal. A esto le siguen las empresas de transporte independiente, los pequeños contratistas que dependen de contratos de larga distancia, quienes rápidamente notan que ya no hay suficientes pedidos para sostener sus operaciones. Los precios del flete se desplomaron, revelando que la demanda simplemente no estaba ahí, y que el motor de consumo estadounidense se había enfriado profundamente, mucho más de lo que los datos oficiales se atrevían a admitir. En el sector aéreo la historia fue diferente pero igual de preocupante. Aunque el turismo se mantuvo algo resistente en algunos mercados, el transporte aéreo de carga, el que refleja la salud industrial, tecnológica y manufacturera, comenzó a debilitarse. La caída en envíos urgentes, electrónicos, piezas de alta tecnología y bienes manufacturados de alto valor confirmó que no se trataba de una simple fluctuación estacional. Era el inicio de una desaceleración estructural. Incluso gigantes logísticos con décadas de crecimiento continuo empezaron a avisar a sus inversionistas sobre una reducción inusual en el volumen de envíos comerciales, haciendo evidente que la demanda mundial entraba en una fase de contracción más pronunciada. Mientras el transporte se deterioraba, los servicios también comenzaron a mostrar grietas profundas. La narrativa oficial decía que los servicios sostenían el crecimiento, que la economía moderna se había transformado en una economía de experiencias, entretenimiento, software y actividades no relacionadas con bienes físicos. Pero incluso este relato comenzó a desmoronarse. Restaurantes con menor afluencia, hoteles con tasas de ocupación más bajas, negocios de cuidado personal recibiendo menos clientes, consultoras recortando personal, empresas de tecnología desacelerando contrataciones y servicios profesionales experimentando una caída inusual en la demanda. Todo esto indicaba que el ciudadano promedio ya no tenía la misma capacidad de gasto que antes. La inflación acumulada, los salarios que no crecieron al mismo ritmo y el peso del endeudamiento empezaron a modificar los hábitos de consumo. Las personas comenzaron a priorizar necesidades básicas y reducir compras discrecionales. Los lujos se convertían en indulgencias ocasionales. Los viajes se replanteaban. Los servicios innecesarios se cancelaban. Incluso los servicios digitales, que durante años fueron inmunes a las crisis, comenzaron a experimentar cancelaciones masivas, señal de que el usuario ya no podía pagar suscripciones infinitas. Este cambio en el comportamiento del consumidor es uno de los síntomas más claros de un sistema económico que se desacelera no por decisión, sino por obligación. Pero la caída en los servicios también se manifestó en sectores más complejos como el de la salud, la educación y el entretenimiento. Hospitales con problemas de financiación, universidades enfrentando menos matrículas, cines sin suficiente audiencia, empresas de streaming reduciendo producción de contenido para cortar costos. La economía de servicios, que muchos creían sólida e imperturbable, resultó ser mucho más vulnerable cuando la capacidad de gasto general comenzó a disminuir. Era una señal inequívoca de que el ciclo expansivo había llegado a su fin. El golpe más duro, sin embargo, vino del sector corporativo. Las empresas comenzaron a reducir servicios externos, como consultorías, marketing, auditoría, ingeniería, diseño y asesorías especializadas, todas actividades que dependen del gasto discrecional empresarial. Este tipo de recortes siempre aparece meses antes de una recesión profunda,
y 2025 no fue la excepción. El mensaje era claro, las compañías estaban preparándose para tiempos más duros, recortando lo que consideraban prescindible antes de tocar áreas centrales. Cuando las empresas dejan de contratar servicios, significa que esperan menos ventas, menos crecimiento y menos estabilidad en el futuro inmediato. La suma de todos estos elementos, transporte marítimo, terrestre y aéreo en declive, servicios debilitándose, consumo frenándose, conformaba un cuadro evidente. La economía global estaba entrando en una fase de desaceleración estructural y no en un ajuste temporal. Cada contenedor sin mover, cada camión sin carga, cada restaurante con mesas vacías y cada vuelo corporativo cancelado era un indicador silencioso, pero contundente de que el sistema se estaba frenando. Y lo más preocupante de este proceso es que, una vez que comienza, no se detiene fácilmente, porque las fuerzas que lo impulsan son profundas: endeudamiento, estancamiento de salarios, exceso de capacidad, inflación persistente y caída de la demanda global. En resumen, el transporte y los servicios estaban mostrando lo que las cifras maquilladas aún intentaban ocultar, que la economía mundial se dirigía hacia un ajuste severo. No era una teoría ni una predicción alarmista, sino la simple lectura de los sectores que nunca mienten, porque dependen del movimiento real de personas, bienes y dinero. Y cuando ese movimiento se detiene, es porque el motor ha perdido fuerza. La aceleración de los aranceles en las principales potencias del mundo está reconfigurando silenciosamente la arquitectura del comercio global y con ello, encendiendo una serie de riesgos económicos que, aunque muchos prefieren ignorar, ya están madurando debajo de la superficie. Durante décadas, las cadenas de suministro se expandieron bajo la narrativa de un mundo integrado, eficiente y cooperativo. Las empresas diversificaron su producción, los países especializaron industrias completas y el consumidor se acostumbró a precios bajos gracias a la manufactura internacional. Ese ciclo, sin embargo, ha entrado en un punto de inflexión irreversible. No se trata solo de tensiones bilaterales entre Estados Unidos y China, ni de los ajustes tácticos de Europa intentando proteger sus sectores industriales. Se trata de una tendencia global hacia la protección de mercados internos, la seguridad económica y la reducción de vulnerabilidades que quedaron expuestas especialmente después de la pandemia. En este nuevo paradigma, los aranceles se convierten en herramienta política, mecanismo de presión comercial y, al mismo tiempo, detonante de distorsiones que afectan todos los niveles de la economía internacional. El impacto no es inmediato como un terremoto financiero, sino más parecido a un desplazamiento tectónico lento pero constante que altera gradualmente los costos de producción, desincentiva el comercio, desajusta los inventarios globales y encarece bienes que durante años se consideraron accesibles. Cada nuevo arancel genera un efecto acumulativo que se amplifica en cada etapa de la cadena de valor, desde la extracción de materias primas hasta la manufactura final y la distribución. Cuando un país decide elevar aranceles para proteger una industria local, lo que en teoría debería fortalecer la capacidad productiva interna termina generando múltiples efectos secundarios. El primero es el aumento directo del costo de importación, que inevitablemente se traslada al consumidor. El segundo es la retaliación. El país afectado responde aplicando sus propios aranceles, creando un círculo de fricciones que rápidamente se expande hacia sectores que no estaban involucrados inicialmente. El tercero es la creación de un ambiente de incertidumbre permanente, donde las empresas retrasan inversiones, cambian proveedores apresuradamente o migran hacia regiones más costosas pero políticamente seguras. En este escenario, la fragmentación económica global se intensifica y toma formas que hace apenas una década parecían improbables. Las grandes potencias ya no solo compiten por mercados, sino por control tecnológico, acceso a recursos estratégicos, autosuficiencia energética y dominio en sectores críticos como semiconductores, baterías, vehículos eléctricos, inteligencia artificial y robótica avanzada. Cada bloque económico está construyendo su propio ecosistema, su propia red de proveedores, sus propias regulaciones y sus propios estándares. El resultado es que el comercio mundial deja de funcionar como un sistema integrado y se transforma en un mosaico dividido en zonas de influencia, donde las reglas cambian según alianzas geopolíticas. Esa fragmentación implica duplicación de fábricas,
redundancia de infraestructura y reasignación de recursos que, aunque pueden incrementar la resiliencia nacional, lo hacen sacrificando eficiencia global, productividad y, por supuesto, estabilidad en los precios. La tensión entre bloques también alimenta otro problema: la volatilidad. Cuando los países compiten aplicando barreras comerciales, la economía global pierde su capacidad de absorber shocks de manera coordinada. En un mundo integrado, una disrupción podía ser contenida mediante cooperación internacional, acuerdos multilaterales o ajustes en distintos mercados. En un mundo fragmentado, cada nación reacciona de manera aislada, generando descoordinación y amplificando cualquier perturbación inicial. Esto significa que cualquier conflicto comercial, disputa territorial, crisis energética o evento climático extremo puede desencadenar variaciones abruptas en precios, desabastecimientos temporales o incluso escasez prolongada en bienes esenciales. Las cadenas de suministro, al volverse más cortas pero menos diversificadas, pierden flexibilidad, algo que las economías modernas no pueden permitirse en un contexto de transición tecnológica y tensiones geopolíticas crecientes. Si a todo lo anterior se suma la reciente tendencia de relocalización e industrialización forzada, impulsada por gobiernos que buscan repatriar manufactura estratégica, el panorama se vuelve aún más complejo. La relocalización no solo es costosa, sino que aumenta el precio final del producto, ya que muchos países no cuentan con las ventajas comparativas que hicieron competitivos a los mercados asiáticos durante décadas. Eso significa que los bienes producidos internamente serán más caros, incluso si la calidad es equivalente. Y cuando esos bienes representan insumos para otras industrias, el aumento de costos se propaga como un eco dentro del sistema, afectando sectores enteros que dependen de componentes importados. Es el tipo de ajuste estructural que inflama los precios de manera silenciosa, gradual y persistente, generando una presión inflacionaria difícil de controlar con políticas monetarias tradicionales. En este contexto, la posibilidad de una nueva crisis de precios no solo es plausible, sino casi inevitable si la fragmentación continúa profundizándose. No se trataría de una inflación explosiva como la de los años 70, sino de una inflación estructural, constante, resistente a la baja, causada no por un exceso de estímulo monetario, sino por un reordenamiento del comercio mundial que eleva el costo de producir y distribuir prácticamente todo. Una inflación que no responde a la subida de tipos de interés, porque su origen no está en el crédito, sino en la arquitectura misma del sistema económico global. Una inflación que castiga al consumidor, presiona a las empresas y obliga a los gobiernos a elegir entre proteger su industria o mantener estabilidad en los precios. Y en medio de esa tensión, los países más dependientes de importaciones, especialmente en América Latina, África y partes de Europa, enfrentarán los efectos más duros, porque cualquier aumento en los precios internacionales se traduce en una presión inmediata sobre sus economías locales. El riesgo más profundo es que al fragmentarse el comercio mundial, desaparece una de las fuerzas deflacionarias más importantes de las últimas 3 décadas, la competencia internacional. Cuando las empresas compiten globalmente, la eficiencia aumenta y los precios tienden a bajar. Cuando la competencia se reduce a bloques separados por barreras comerciales, cada bloque se acomoda a los niveles de precios internos sin recibir presión externa para mejorar. La consecuencia es un mundo más caro, menos eficiente y más vulnerable a crisis inesperadas. Un mundo donde los aranceles ya no son una herramienta puntual, sino la nueva normalidad económica. Y en ese mundo, el riesgo de una crisis de precios persistente no es una advertencia exagerada, sino una lectura realista de la dirección hacia la que se está moviendo la economía global. El sector logístico, históricamente percibido como un engranaje estable e indispensable del comercio global, está comenzando a convertirse en uno de los puntos de mayor vulnerabilidad laboral en esta nueva era de fragmentación económica y desaceleración del comercio internacional. La reducción de flujos comerciales, el encarecimiento del transporte, la caída de la demanda de bienes importados y la relocalización industrial están alterando profundamente la estructura que sostuvo durante décadas a millones de trabajadores alrededor del mundo. No se trata simplemente de una disminución temporal en la actividad, es un ajuste estructural que está transformando las dinámicas laborales de puertos, aeropuertos, centros de distribución, flotas terrestres, almacenes y compañías de mensajería.
Por primera vez en mucho tiempo, una combinación de factores geopolíticos, tecnológicos y económicos converge para poner en riesgo no solo las condiciones laborales, sino la continuidad misma de millones de puestos de trabajo que dependen del movimiento constante de mercancías entre países. La desaceleración del comercio global tiene un efecto directo y profundo sobre los trabajadores logísticos porque se encuentra en el corazón de lo que ellos realizan: mover productos, cargarlos, descargarlos, almacenarlos y distribuirlos. Cuando el volumen de mercancías se reduce incluso un pequeño porcentaje, la caída en la demanda de mano de obra se multiplica en toda la cadena operacional. Cada contenedor que deja de llegar a un puerto significa menos horas para los estibadores, menos viajes para los transportistas, menos procesos de clasificación en los centros de distribución, menos envíos para las empresas de mensajería, menos inventarios que gestionar y menos carga que asegurar. Esta contracción, cuando se vuelve persistente, obliga a compañías enteras a ajustar plantillas, congelar contrataciones o reemplazar trabajos prescindibles mediante automatización. Y en un contexto donde la actividad no se recupera rápidamente, porque las causas no son cíclicas sino estructurales, esas reducciones de empleo dejan de ser temporales. La automatización juega un papel decisivo en este proceso. Paradójicamente, mientras la logística global se contrae por el freno en el comercio internacional, la industria tecnológica acelera la integración de robots en almacenes, puertos y sistemas de transporte. La razón es clara: cuando los márgenes se estrechan, las empresas buscan reducir costos fijos, y la automatización se convierte en la herramienta preferida. Robots móviles autónomos que transportan mercancías dentro de los almacenes, brazos mecánicos que clasifican paquetes en cintas transportadoras, sistemas de visión computarizada que controlan inventarios y detectan errores, drones que realizan inspecciones y vehículos de carga con capacidad de conducción asistida o incluso totalmente autónoma. Cada avance tecnológico desplaza labores repetitivas que antes requerían equipos enteros de trabajadores. Y mientras hace unos años la adopción de estas tecnologías era lenta debido al alto costo, la explosión de la inteligencia artificial ha reducido de manera drástica la barrera de implementación, acelerando la sustitución de tareas humanas incluso en compañías medianas. La disminución de actividad se hace especialmente evidente en los puertos, donde los datos muestran caídas significativas en el volumen de contenedores movidos, tiempos muertos más prolongados y turnos de trabajo recortados. Esto no solo afecta a los trabajadores portuarios, sino a todo el ecosistema que depende de ellos. Operadores de grúas, empresas de remolcadores, compañías de almacenamiento fiscal, servicios aduaneros, transportistas de corta y larga distancia, talleres de reparación de contenedores y servicios auxiliares. Cuando un puerto reduce su actividad, toda una red de empleos indirectos se comprime con él. Y en regiones donde el puerto es el principal motor económico, el impacto se traduce rápidamente en menor ingreso local, caída del consumo, cierre de pequeños negocios y una sensación de deterioro económico difícil de revertir en el corto plazo. Los centros logísticos y de distribución tampoco escapan a esta tendencia. Durante la pandemia se expandieron de manera masiva, impulsados por el auge del comercio electrónico y la demanda excepcional de bienes. Pero esa expansión fue desproporcionada y temporal. Ahora, muchos de esos centros operan por debajo de su capacidad, mientras las empresas reorganizan su infraestructura, buscando menos metros cuadrados, más automatización y menos dependencia de mano de obra intensiva. Esto genera un ajuste brutal en regiones que crecieron alrededor de estos complejos, donde miles de empleos se crearon bajo la promesa de un crecimiento continuo que ya no existe. La realidad es que un centro de distribución, que antes requería 1000 trabajadores, puede operar ahora con apenas 200 gracias a sistemas coordinados por IA que optimizan rutas, clasifican automáticamente mercancías y gestionan inventarios con una precisión que ningún equipo humano puede igualar. El transporte terrestre, por su parte, enfrenta un doble desafío: menos carga y mayor presión por automatizar. En Norteamérica y Europa, donde el transporte por carretera representa una proporción enorme del empleo logístico, la caída en volúmenes de mercancías se combina con el avance de la conducción autónoma. Las pruebas de camiones sin conductor
Ya no son experimentos aislados, son proyectos piloto en rutas reales con resultados cada vez más favorables. Aunque la transición será gradual, los transportistas ya perciben la amenaza. Una flota parcialmente autónoma significa menos necesidad de conductores, menos horas trabajadas y más incertidumbre respecto al futuro. Y en un sector donde muchos trabajadores ya enfrentan largas jornadas, bajos márgenes y condiciones exigentes, la automatización puede verse no como una modernización, sino como un reemplazo directo. La fragmentación del comercio también afecta a los aeropuertos de carga, donde la disminución en el tráfico de mercancías reduce el empleo en operaciones terrestres, manejo de equipaje industrial, inspecciones, mantenimiento y servicios auxiliares. El transporte aéreo de carga es altamente sensible a las tensiones geopolíticas y a los costos energéticos, por lo que cualquier turbulencia en el comercio internacional genera ajustes inmediatos. Y en un mundo donde los países priorizan producir cerca del consumidor, el transporte aéreo, que es costoso por naturaleza, pierde relevancia en muchos sectores que antes dependían de él. El mayor riesgo, sin embargo, es social. Millones de trabajadores logísticos, especialmente en países en desarrollo, dependen de empleos que no pueden ser reemplazados fácilmente. La capacitación para nuevas funciones requiere tiempo, recursos y apoyo institucional, algo que no siempre está disponible. Cuando el empleo logístico cae, las economías locales que giran alrededor de puertos, carreteras, zonas francas y centros de distribución quedan expuestas a un deterioro que se filtra hacia todos los niveles de la sociedad. Menos empleo significa menos consumo, menos inversión local, menos actividad comercial, menos recaudación fiscal y más presión sobre los sistemas públicos de bienestar. Y lo más preocupante es que esta vez la caída no está motivada por una crisis cíclica que se resolverá cuando vuelva la demanda, sino por una reconfiguración global que probablemente se profundizará en los próximos años. La combinación de automatización acelerada, fragmentación del comercio, relocalización industrial y reducción de volúmenes convierte al sector logístico en uno de los más amenazados del mundo. Es el tipo de transformación que redefine el equilibrio laboral global y obliga a millones de personas a replantear su futuro en un sector que durante décadas se percibió como estable, confiable y en constante expansión. El mundo físico está cambiando, y con él, la estructura sobre la que se sostenía gran parte del empleo industrial y logístico. A medida que el comercio internacional pierde fuerza, los trabajadores que sostienen el movimiento de mercancías se encuentran en la primera línea de impacto de un ajuste global que apenas comienza. Lo que viene no será fácil, habrá tensiones, habrá incertidumbre y habrá momentos donde la sensación de inestabilidad será inevitable. Pero también habrá oportunidades para quienes entiendan lo que está pasando antes que los demás, para quienes no se queden paralizados esperando que todo vuelva a ser como antes, para quienes decidan prepararse, organizarse, aprender, adaptarse y moverse con la velocidad que exige esta nueva etapa de la economía global. El futuro no está escrito, pero sí está avisando, y quien no escucha la señal, queda fuera del juego. Si llegaste hasta aquí, si este análisis te aportó claridad, te hizo reflexionar o te ayudó a ver lo que muchos todavía no alcanzan a interpretar, entonces te invito a que sigas formando parte de este espacio. Este tipo de contenido requiere tiempo, investigación y un compromiso real con darte información que no se dice en los medios tradicionales, y tu apoyo es fundamental para seguir creando más. Así que no olvides suscribirte y dejar tu like, porque lo que viene en los próximos videos será aún más profundo y necesario para entender la tormenta que se acerca. Gracias por estar aquí, y nos vemos en el próximo análisis.